Muy buenas. Estamos en el quinto domingo de Pascua. Estamos en el quinto domingo de Pascua. Para nosotros en Murcia, pues una buena noticia en parte es que este domingo es el último domingo de fase cero. Mañana lunes empezamos en la fase 1 y vamos entonces a tener ya la posibilidad a partir del martes en Algezares pues de reabrir las puertas del templo y volver a las celebraciones públicas con las medidas oportunas y necesarias que imagino que ya conoceréis. Este quinto domingo de Pascua, desde las lecturas que la liturgia nos presenta, a mí se me viene toda una reflexión que nace de primavera. Sí, estamos en primavera. Y la primavera sabemos precisamente que es ese tiempo en el que renace la vida, en el que todo vuelve a florecer, en que aquello que el invierno había tapado, pues se despierta con nuevo ardor, podríamos decir, desde dentro, es decir, que hace que emerja esa vida radiante y esplendorosa. Pero es que llevamos 2 años con en el que la primavera nos está presentando lo que en la Iglesia llamamos signos de los tiempos. ¿Qué son los signos de los tiempos? Pues son realidades, acontecimientos que nos ayudan a entender que esto tiene que ir en una dirección determinada, que hay que meter un viraje. ¿A qué acontecimiento me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, al año pasado, en el mes de abril, ardía la Catedral de Notre Dame en París. Imagino que os acordáis. La Catedral de Notre Dame de París es un emblema de la cristiandad en el segundo milenio, no solamente para Francia, sino para Europa. Y digo cristiandad porque precisamente que arda Notre Dame nos ponía de manifiesto que ese sistema de vivir el cristianismo como cristiandad pues ya no existe. Europa ha cambiado tanto que hay que remodelar la presentación del cristianismo y hay que volver a ser levadura, a ser sal y a ver precisamente cómo, volviendo a los orígenes, a las fuentes de los evangelios, podemos retomar precisamente ese presentar a Jesucristo y ese presentar el evangelio como lo que es, una buena noticia para la sociedad. Hay que reconstruir Notre Dame, evidentemente, claro que sí, por todo lo que de artístico, de espiritual y todo lo que acompaña al edificio en sí y el simbolismo del edificio. Pero hay que ponerse mano a la obra para construir una iglesia y un cristianismo que, fiel a los orígenes, pueda responder al siglo XXI y al tercer milenio. Y lo siguiente que llama la atención es que este año la primavera en Europa pues viene marcada por la pandemia. El coronavirus ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestra sociedad, la debilidad de los sistemas políticos, democráticos, la debilidad de la economía, la debilidad de todo. Es que ha venido a cuestionarnos precisamente el edificio que estábamos construyendo, si los planos estaban bien trazados, si estábamos utilizando los elementos necesarios para la construcción, la argamasa, los ladrillos necesarios, no estamos confundiendo de materiales. En fin, que durante todo este tiempo de pandemia se nos ha presentado la posibilidad de darnos cuenta de aquellas cosas que no nos sirven y que tenemos que replantear en nuestra vida para construir una sociedad en todas sus dimensiones, económica, política, social, religiosa, en todas las dimensiones, una sociedad más equilibrada, más fuerte, más unida, más consistente y que tenga en cuenta a todas las personas. Estos son los signos de los tiempos, de una primavera que renace la vida, una primavera que se nos presenta con la posibilidad de mirar con un planteamiento de futuro que nos lleve a construir una sociedad que responda al siglo XXI y al tercer milenio, y una iglesia que responda al siglo XXI y al tercer milenio. Y ese es el planteamiento que se presentaba en la segunda lectura de la celebración litúrgica, de la primera carta a Pedro. Es decir, que tenemos que buscar la piedra angular sobre la que construir esa nueva sociedad.
Y nosotros como piedras vivas nos unimos en la piedra viva que es Jesucristo. Y desde Él construimos un templo espiritual. Ese templo espiritual hoy día es la humanidad entera. Y la humanidad entera en la casa común. Por lo tanto, son aspectos a tener en cuenta a la hora de ir construyendo, de ir trabajando, de ir viendo esa planificación de futuro que nos llevará años, años nos llevará, pero que se nos están abriendo las grietas precisamente para mirar al horizonte e ir marcando el camino. Y cuando hay un planteamiento de futuro, pues a veces no todo el camino está señalado y trazado con suficiente claridad. Y eso es lo que en el Evangelio, tanto Tomás como Felipe, pues le van a plantear a Jesús cuando Jesús le está haciendo pues esas cuestiones de futuro, de voy a la casa del Padre, voy a prepararos sitio, cuando vayáis a preparar el sitio volveréis y os llevaré conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros. Y Tomás le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? También nosotros podemos formular esa cuestión hoy día. Si no sabemos el futuro que tenemos delante, ¿cómo podemos saber el camino? Y lo cierto es que la respuesta que Jesús le da a Tomás es la que nos sirve también a nosotros creyentes hoy para ir viendo las señales e ir trazando con claridad o suficiente claridad el camino de ese futuro que tenemos que ir trabajando. La respuesta de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. El domingo pasado, ese domingo del Buen Pastor, en el que Jesús se nos presentaba como la puerta de las ovejas, es decir, había que entrar por Él. Pues entrando por Cristo tenemos precisamente la brújula que nos pueda orientar en este caminar incierto, pero con paso seguro, con paso firme. Nosotros creyentes, unidos a Cristo, que es la piedra viva, como piedras vivas, podemos ir ayudando a que se vaya marcando el camino en un trabajo continuo hacia ese horizonte de plenitud al que Dios nos llama. Y ciertamente, aunque el futuro no lo veamos con claridad, si Cristo nos sirve de brújula, pues podremos saber si vamos o no vamos por el buen camino. ¿Cómo podemos nosotros creyentes saber si vamos o no vamos por el buen camino? Pues siempre mirándolo desde Cristo y mirándolo desde el Evangelio. Por eso continuamente tendremos que ir revisándonos y tendremos que ir preguntándonos si estamos viviendo todo con sencillez o estamos complicando las cosas. Incluso a nivel de la teología, Jesucristo hablaba con parábolas. ¿Nosotros presentamos el mensaje de Cristo con sencillez, con transparencia, con claridad? ¿O creemos que por complicar las cosas son más verdaderas, más misteriosas? No. La brújula nos indica el camino de las parábolas, el camino de la sencillez. Preguntémonos también si somos levadura, si somos sal o si somos espectáculo. La levadura y la sal se diluyen en la realidad en la que se introduce y desde ahí la una fermenta y la otra da sabor, sin que aparezca mayor cantidad de levadura ni mayor cantidad de sal. No, en los términos justos hace que la masa fermente o que el alimento se potencie en su sabor. En cambio, el espectáculo, ¿qué es? Estrépito, fuegos artificiales en un momento y después nada. Simplemente lo que ha pasado en ese momento. Bien, pues nosotros cristianos estamos llamados a ser lo que somos, levadura y sal, no espectáculo. Preguntémonos también, para ir marcando el camino, si vivimos con familiaridad, colaborando, o nos centramos en aquello que nos aleja de todo y que me deja indiferente ante la realidad que puedan vivir los demás. Si somos una única familia, la familia humana, y este planeta, el planeta Tierra, es nuestra casa común, pues tendremos que vivir como una familia y tendremos que colaborar entre todos para que esta familia salga adelante. Y no me puedo desentender del dolor ajeno, no me puedo desentender de lo que le esté pasando al otro, porque ese otro forma parte de mi vida,
de mi existencia. Por lo tanto, como una familia que colabora junta, que trabaja unida, no buscando aquello que me aleje y que me deje indiferente del otro. Y preguntémonos también si como cristiano que se alimenta de la Eucaristía y vivo la Eucaristía como grano de trigo que juntamente con los demás granos sabe unirse de tal modo y formar esa harina para que seamos un pan que se parte y se reparte para ser alimento para los demás. Lo vivo desde ese planteamiento, como ese grano de trigo que va a formar el pan para ser alimento para los demás, para partir mi vida para los demás, o yo me acerco a la celebración de la Eucaristía buscando grandes ceremonias religiosas. Eso ya estaba en el templo de Jerusalén, en las grandes ceremoniales de Caifás. No es pues el planteamiento de Jesucristo es ser eucarísticos, pan que se parte y se reparte, y el pan formado por granos de trigo que se han molido para unirse juntos y formar esa realidad que alimenta. O preguntémonos también, en esa brújula que es Cristo, para saber si vamos por el buen camino en la construcción de esa realidad nueva, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, preguntémonos si lo que estamos buscando es el aplauso o estamos buscando el que se suscite y se provoque el interés por el reino de Dios. Bien, son cuestiones que nos pueden ayudar a entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que es la brújula con la que podemos contar para ir trazando la nueva realidad que se está abriendo ante nuestros ojos. Y si siguen las cosas así ofuscadas un tanto y lo que haremos con soluciones rápidas como Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, pues eso nos llevará también a la siguiente respuesta de Jesús. Tanto tiempo con vosotros y aún no me conoce, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Evidentemente, está claro, no hay forma de acceder a Dios que no sea por mediación humana. La imagen de Dios es el hombre y la gloria de Dios es que el ser humano viva y que viva con dignidad. Y si el ser humano es imagen y semejanza de Dios, no nos queda otra cuestión que atender precisamente todo lo que es humano. Porque precisamente en lo humano descubriremos la encarnación de Dios, un Dios que se ha hecho carne. Y eso tiene todo su peso para nosotros cristianos. Ahí podemos entender también la preocupación en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aunque la comunidad se va generando y se va formando con divisiones, con planteamientos distintos, por problemas de lengua o por problemas de cómo entender el seguimiento o cómo incorporarse a Cristo, si hay necesidad de seguir los ritos judíos o no hay necesidad de seguir los ritos judíos, sino cómo incorporarme. Es decir, muchas cuestiones que la primera comunidad cristiana tuvo que ir perfilando. Pero hubo algo en lo que siempre estuvieron de acuerdo y es lo que nos presenta hoy la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Que había una certeza común en que nadie debía pasar necesidad y que había que atender especialmente a aquellos que resultaban ser los más débiles, los más vulnerables, los más necesitados. Y todos están de acuerdo en volcarse, en atender a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que quedan descartados por cualquier interés en la sociedad. En aquella época sucedía con las viudas. Las viudas, al fallecer su marido, quedaban a la intemperie, quedaban despojadas de todo, a la misericordia de los demás. Pues esa atención a las viudas es la que nos recuerda precisamente que tenemos que atender a los grupos más vulnerables. Y esa certeza común no se nos puede perder. Esa certeza común tenemos que seguir manteniéndola de modo claro y evidente para ir construyendo esta nueva sociedad que nos marcan estos signos de los tiempos que estamos viviendo en estas primaveras. Y esto porque el ser humano es un ser que vive de cuidados, que vive de tiempo regalado, de misericordia y perdón, de consuelo, de esperanza. A fin de cuentas, el ser humano vive de amor. Y precisamente el amor le lleva a no desentenderse de nadie, a atender a todos, especialmente
a los más vulnerables, a los que quedan descartados, a los que la sociedad deja al margen. ¿Por qué? Porque formamos una sola familia. Todo esto lo vamos aprendiendo poco a poco y necesitaremos mucho tiempo para ir asimilándolo, para ir haciéndolo costumbre en nuestra vida, para ir trabajándolo, asentándolo, transmitiéndolo. Pero Cristo nos sirve de brújula en este nuevo caminar y Cristo nos ayudará como piedra angular a que podamos construir una sociedad nueva, fuerte, resistente y que nos marque precisamente el camino del amor, el camino de una vida en plenitud. ¡Feliz domingo!